Buenos días de nuevo, y continuamos con esta breve segunda parte de la mañana que dedicamos a la presentación de los nuevos números de las revistas de nuestro centro, de las dos publicaciones que en estos momentos tiene el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, que como bien sabéis son la revista aragonesa de teología, ya clásica y conocida entre nosotros, son más de 25 años con la misma, y la otra criatura, mucho más breve, dando sus pasos incipientes, que es nuestra revista especializada en teología catequética, Resonancias Catequéticas. Presentará el nuevo número de la revista Aragonesa de Teología el director de la revista, don Pedro Fraile, profesor de esta casa, y presentará la revista, el nuevo número de la revista Resonancias Catequéticas, la profesora también de esta casa, Lola Ros, que ha participado activamente en la edición de este número dedicado al directorio para la catequesis. Pues sencillamente, sin más preámbulo, don Pedro tiene la palabra. Pues buenos días. Buenos días. ¿Sí? Sí, buenos días. Sí, vale, de acuerdo. Buenos días a todos. Bien, no es necesario presentar, al menos físicamente, la revista aragonesa de teología porque mantenemos su formato tradicional. Vamos ya por el número 53. En este caso, hemos querido que con motivo de los 50 años de la fundación del CRETA, pues hacer una especie de volver a nuestros teólogos, aparte de nuestros teólogos, porque algunos ya han fallecido desgraciadamente, y les hemos pedido que hagan unas aportaciones de carácter teológico importante. Permitidme o permítanme ustedes que entre estos teólogos pues recordemos a don Javier Calvo, allí a la sazón en los años 70 fue el que la inauguró, y después el año 77, cuando el que les habla se incorporó junto con Emilio Aznar, que entonces también empezaron de profesores otros dos de los ponentes, don José María Andreu y don Laurentino Novoa. Pues bien, en aquellos años, acabando ya los 70, pues estaba don Javier Calvo, que sin duda fue un director importante ya fallecido, y también don Alfonso Ortiz, profesor de teología de toda una gran generación. ¿Qué presentamos en este número? En primer lugar, deciros o decirles a ustedes que son 5 profesores de la casa con relevancia. Yo les propuse que hablaran de algo que fuera importante y curiosamente pues varios de ellos o casi todos ellos han coincidido en que lo relevante actualmente es hablar de Dios. El primer caso, el primer número, o el primer artículo, mejor dicho, se titula Vivir en el Espíritu, que lo ha escrito el profesor don José María Andreu Celma, que si bien, como todos ustedes saben, es profesor de filosofía y especialista sobre todo en Baltasar Gracián, nos hace una reflexión desde la mística. Solamente 2 o 3 líneas fundamentales para que vean qué texto tan precioso o qué artículo tan precioso ha escrito. Nos dice, ser cristiano es llegar a ser cristiano. En este empeño se puede avanzar y crecer siempre, sin cesar, en un progreso que nunca llega a su fin. Un momento, por favor, Pedro. Por alguna razón se ha perdido tu vídeo. ¿Le puedes dar a activar el vídeo? Es que no sé por qué razón se ha perdido. ¿Empezamos otra vez o qué? No, activa el vídeo y ya está. Perdón, no sé qué ha pasado, pero es que no te estábamos viendo. Ah, vale, pues entonces no sé, pues le hemos dado a iniciar. Pero te hemos oído, ¿eh? O sea, vale, pues entonces, sí. Decir, estábamos comentando que el primero de los artículos lo ha redactado el profesor don José María Andreu Celma, que como saben todos ustedes es gran especialista en el gran filósofo aragonés Gracián, Baltasar Gracián, y que él reflexiona sobre todo por la mística. Ser cristiano, dice, es llegar a ser cristiano. En este empeño se puede avanzar y crecer siempre, sin cesar, en un progreso que nunca llega a su fin. Otra idea, avanzamos siempre en tensión hacia la verdad de Dios en Cristo. Y acaba de una forma bellísima, poética. Los místicos vigías del abismo, expertos de la noche, pues se han atrevido a adentrarse en esa noche hasta descubrir o vislumbrar la luz y guía, nos dicen que esta misma noche puede convertirse en luz. Un artículo precioso sobre la mística. El segundo artículo
que nosotros hemos encargado ha sido al profesor Laurentino Novoa, otro gran profesor que lleva muchos años con nosotros, y el título es ¿En qué Dios creemos los que creemos en Dios? Comienza diciendo, algo sabido, que en el mundo hay muchos credos y que los cristianos también decimos creo en Dios, pero hemos de preguntarnos ¿en qué Dios creemos? ¿En el Dios de Israel o en los Baales? ¿En el Dios de los profetas o en el de los filósofos? Como ustedes saben, el padre Laurentino Novoa pertenece a la orden de los pasionistas y él nos enfoca hacia la figura de Jesucristo. En el misterio pascual de Cristo culmina el misterio de la revelación de Dios al hombre. Y va desarrollando este punto de una forma preciosa en la que dice que el Dios de Jesucristo es un Dios disidente y diferente, con este juego de palabras, de lo que nos imaginamos en principio. No es un Dios fríamente omnipotente, sino un Dios que comparte apasionadamente, ya llevamos 4 adverbios, el sufrimiento de sus criaturas. Bien, tercer artículo que van a encontrarse ustedes en este número de la revista, Pensar y hablar de a Dios. Aquí el profesor Brotons, que hace poco pues, nos ha estado con nosotros presentándonos y es el director actual del CRETA, juega con estas 2 preposiciones. Hablar de a Dios en esta época de crisis. Solamente, como tenemos poco tiempo, yo me querría fijar en un detalle, aparte de que es un artículo una vez más luminoso y precioso. Nos habla de una propuesta que es la de un profesor irlandés llamado Richard Kearney, que utiliza un neologismo. Él propone hablar de ateísmo. Me explico. Ya saben ustedes que ateísmo es no creer en Dios, o decir que Dios no existe, pues sería la negación del ateísmo. En griego la A es privativa, niega, hay que meterle una N por medio para que no sea cacofónico, ¿no? Entonces, anateísmo. Y dice este profesor que es posible hacer un retorno a Dios. Entre el teísmo dogmático y los viejos y nuevos ateísmos se abre una nueva vía. Hay una imagen de Dios que debe morir para renacer purificada y significativa. Una propuesta muy interesante por la que también todos nosotros estamos invitados a caminar, que la hace nuestro director, don Ernesto Brotons. Cuarto artículo que les proponemos para su lectura. En este caso es don Francisco Génova, Paco Génova, que como saben ustedes está adentrándose en el mundo de la teología, pero desde una perspectiva totalmente novedosa. Es un hombre que promete darnos muchas grandes sesiones para que sigamos trabajando y discurriendo. También una ponencia de estas jornadas las pronuncia él. Teología en las fronteras tecnológicas de nuestro mundo. Retoma al gran teólogo Paul Tillich cuando este autor decía que la teología necesita tener el coraje de ser ella misma. Y esta nueva teología ha de ser una teología en la frontera. ¿Por qué? Porque, reflexiona el profesor Génova, no se puede hacer teología del mismo modo en un mundo de tecnologías elementales que en este mundo que despliega y coloniza tecnológicamente la realidad entera, incluido, y aquí está la clave, el propio ser humano. Concretamente nos habla de la inteligencia artificial, donde el individuo, las relaciones sociales, la economía, todos y cada uno de los aspectos de la vida de los seres humanos son regidos por, está la palabra, son palabras que todos hemos escuchado tantas veces, son regidos por algoritmos no neutrales que buscan configurar un modelo de persona y sociedad al servicio de un sistema determinado. O sea, interesantísimo. Y concluye diciendo que el peligro no está en la inteligencia artificial, dice el profesor Génova, sino en lo que nosotros queramos hacer con esta inteligencia. Por eso la teología está llamada a ser una voz que grita en defensa de la dignidad inalienable del ser humano. Esta libertad de una teología nueva para un tiempo nuevo ha de ser la de una libertad profética que toma como opción la defensa del ser humano, especialmente de los más débiles. Interesantísimo.
Bien, y nos queda el quinto artículo. El quinto artículo que se lo pedimos, se lo encargamos al profesor don Emilio Aznar, que él ha reflexionado sobre su tema, diríamos, prácticamente de todo su quehacer teológico, que es la encarnación y definición del hombre. Brevísimamente, hay una anécdota muy curiosa que es muy simpática. Nos dice el profesor Emilio Aznar que cuando él fue destinado allí a Salamanca a estudiar, a realizar su tesis doctoral, dice que el profesor, el doctor don Olegario González de Cardenal, cuenta que le entregó una frase como si se tratara de un gran místico de estos orientales. A un discípulo suyo le entregó una frase. Y la frase, dice Emilio, que le entregó fue esta. La leo en latín, luego la traduzco. Ipse enim filius Dei incarnazione sua cum omni homine quodam modo se univit. Bueno, traducimos que en latín lo llevamos un poco flojo. Dice, el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y el profesor Emilio Aznar reflexiona de forma brillantísima sobre este giro antropológico realizado a partir de la obra de los dos profesores de la Gregoriana Flix-Alsegui el año 1970, y nos habla de la importancia de la clave cristológica para comprender el hombre, el misterio del hombre, la relación de la antropología con la cristología. La Constitución Gaudium et Spes, dice el profesor Emilio Aznar, habla claramente de la significación de esta cristología para la antropología. Solo el misterio del Verbo encarnado ilumina el misterio del hombre. Realmente una reflexión preciosa, basada en la Gaudium et Spes, también en Tertuliano, cuando decía cualquier forma que se le daba al barro, se pensaba en Cristo, el hombre perfecto. La perfección de nuestra humanidad, concluye el profesor Aznar, consistirá en la participación en la perfección de Cristo. No quiero adelantar más porque realmente es otro artículo brillantísimo. Pues bien, ¿qué podemos encontrar en estos 50 años de nuestra querida Revista Aragonesa de Teología? 5 artículos de 5 profesores maduros, con un pensamiento maduro de la casa, que realmente queremos compartir con todos ustedes para seguir trazando vías y caminos de reflexión teológica desde este querido centro nuestro, desde el Creta, que celebra sus 50 años y en el que también nosotros queremos aportar nuestro granito de arena a la reflexión teológica. Esto es lo que les puedo ofrecer y comentar. Pues no te escuchamos, Ernesto. No, muchísimas gracias, Pedro, por la presentación que nos has hecho de este número de la revista. Luego haré una pregunta Sí. al terminar a los dos. Y tengo la respuesta preparada, pero luego haré una pregunta, ¿de acuerdo? Bueno. Creo, Ernesto, que tenías la palabra para introducir a Lola, supongo. Sí, simplemente pues agradecer, Pedro, tu presentación. Lola, tiene la palabra. Buenos días a todos. Llegamos al tercer número de Resonancias Catequéticas, la revista aragonesa de catequética, en un momento especial para la reflexión en torno a la catequesis, gracias a la publicación de este directorio nuevo para la catequesis. Su autor es el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Su Santidad el Papa Francisco, en audiencia concedida a su presidente, al presidente del Consejo, el 23 de marzo de 2020, en la fiesta litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo y catequista, aprobó el presente directorio para la catequesis y autorizó su publicación. La presentación en Roma se hizo el 25 de junio de 2020 por el presidente de dicho consejo, Monseñor Fisichella, y por su secretario, Monseñor Ruiz Arena. El nuevo directorio supone por ello una etapa más en la dinámica de renovación que lleva a cabo la catequesis
desde el Concilio Vaticano II. Y de manera particular puede decirse que el actual directorio es heredero de una Iglesia que más que nunca se considera en camino y en salida misionera, como dice el Papa actual en su exhortación Evangelii Gaudium. Esta sinodalidad misionera del Papa Francisco ha sido la dinámica eclesial que ha marcado la historia de la redacción del nuevo directorio. En un ámbito académico dedicado al estudio de la teología catequética, no debemos olvidar de ninguna manera la aportación de los dos directorios anteriores. Recordamos brevemente. El 18 de marzo de 1971, San Pablo VI aprobó el Directorio Catequístico General, redactado por la Congregación para el Clero. Dicho directorio se caracterizó por dar una primera sistematización a las enseñanzas surgidas del Concilio Vaticano II. No se puede olvidar que San Pablo VI consideraba toda la enseñanza conciliar como el gran catecismo de los tiempos modernos. El 11 de octubre de 1992 se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica y como consecuencia el 15 de agosto de 1997 vio la luz el Directorio General para la Catequesis, que ha acompañado el quehacer de la catequesis hasta ahora. El Directorio para la Catequesis es el tercer directorio que aparece tras el Concilio Vaticano II y lo hace siguiendo la estela de Evangelii Gaudium del Papa Francisco. En su presentación, Monseñor Fisichella nos llama la atención sobre la estrecha unión entre evangelización y catequesis, que se convierte en la peculiaridad de este directorio. Este busca proponer una ruta en la que van íntimamente unidos el anuncio del querigma y su maduración. La composición del presente directorio ha involucrado a diversos expertos como expresión de la universalidad de la Iglesia. Además, en sus fases de redacción, ha sido sometido al juicio de obispos, presbíteros y catequetas expertos. Ahora pasamos a ver el índice de la revista. Tras el editorial, a cargo de su director, don Juan Sebastián Teruel, que nos introduce en la lectura de este número, contamos con la valiosísima aportación de dos catequetas que han seguido directamente la redacción del Directorio para la Catequesis. El profesor Juan Carlos Carvajal, coordinador del bienio en Teología de la Evangelización y la Catequesis y director de la revista Teología y Catequesis de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso, a quien vamos a escuchar con gusto esta tarde y que formó parte del equipo de expertos para la elaboración del directorio. En su estudio, Fundamentos teológico-pastorales para una renovación de la catequesis, claves del directorio para la catequesis, el autor trata de ir a la raíz de una catequesis entendida como actividad eclesial de carácter teologal que cumple la finalidad última de la misión evangelizadora de la Iglesia para hacer discípulos del Evangelio. Don Miguel López Varela, delegado de catequesis de la Diócesis de Santiago de Compostela, siguió la génesis del directorio cuando colaboraba directamente en el Pontificio Consejo en Roma, a quien agradecemos también su aportación en la revista, el nuevo Directorio para la Catequesis, esbozo histórico de su composición y redacción, que narra su elaboración, fruto de los grandes acontecimientos vividos en la Iglesia Universal en los últimos años, el magisterio del Papa Francisco, que no podemos olvidar ha brotado de un trabajo eclesial amasado en los últimos sínodos. Los 3 artículos que siguen
quieren introducirnos en la lectura directa del directorio en sus 3 partes. La primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, que se me pidió a mí la redacción, ofrece los cimientos del directorio en una reflexión sobre la revelación y su transmisión, ahondando en la dinámica del proceso evangelizador, así como en la identidad de la catequesis, en la misión del catequista y en su formación, a partir de un recorrido analítico por el texto, a través de una relectura de los aspectos centrales y subrayando aquellos acentos que representan una novedad respecto a los directorios anteriores. La segunda parte, el proceso de la catequesis, pues su comentario recae en manos también de un especialista en la materia, miembro del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el profesor José María Pérez Navarro, director del Instituto San Pío X de Madrid, y aborda la pedagogía y la metodología, así como la cuestión de los lenguajes en catequesis. Como dato significativo, el texto objeto de nuestro estudio sitúa aquí las implicaciones teológico-catequéticas del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta segunda parte termina con una referencia a los diferentes interlocutores con quienes la catequesis entra en diálogo para ofrecer su propuesta. Y la tercera parte, la catequesis en las iglesias particulares, corre a cargo del delegado de catequesis de Zaragoza y miembro del equipo de redacción de esta revista y profesor del centro, don Sergio Pérez Baena, que nos guía en esta parte del directorio, y se trata del aterrizaje concreto, mostrando cómo el ministerio de la palabra de Dios se encarna en la realidad de la vida eclesial. Es la ocasión para dirigir la atención a los distintos contextos y a los nuevos escenarios culturales actuales que demandan un adecuado esfuerzo de inculturación de la fe, y para dar a conocer el papel y la función de los diferentes organismos al servicio de la catequesis. Por último, la última parte, resonancias desde el centro, en el que la revista quiere también reflejar el estudio de los alumnos. En este número, se presenta una síntesis de uno de los trabajos de licenciatura defendido en junio pasado en nuestro centro por uno de los estudiantes del mismo. Se trata del trabajo de don Alejandro Latorre Barcenilla sobre la acción educativa cristiana en torno a la preparación al sacramento del matrimonio. Su título es Catequesis prematrimonial para una iglesia doméstica, preparación para una comunidad de vida y de fe. Esperamos, pues, que este número de resonancias, sabrosísimo, os invito a leerlo, nos ayude a todos a estudiar con entusiasmo el directorio. Me parece que es muy importante en este momento concreto. Y, por supuesto, a enriquecerlo con nuestra reflexión y a ponerlo en práctica. De cara a lo que el profesor anterior nos ha comentado de la sinergia, ¿no?, de las aportaciones, me parece que ha sido muy importante el esfuerzo que se ha dado en el encuentro iberoamericano de catequetas de distintas asociaciones precisamente sobre este directorio. Ha sido ya publicado y también os invito a que lo conozcáis, porque es un esfuerzo de encuentro en la reflexión de las distintas asociaciones de catequetas que hay en Latinoamérica, Escala, y en España, AECA, también con los catequetas portugueses. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Lola, por tu aportación. Yo tenía una pregunta para los dos.
En esta ocasión estamos haciendo esta presentación de la revista de las revistas que habitualmente hacemos de manera doméstica en nuestro entorno, y en el pasillo o en el lugar donde nos encontramos podemos indicar a cualquiera que nos interesa, a cualquiera que le interesa, dónde pueden encontrar estas revistas. Pero ahora tenemos una audiencia que no solamente no está presente, sino que además trasciende nuestra iglesia en Aragón y nuestra tierra aragonesa. Así que, ¿cuál es el lugar al que pueden acudir para conseguir algún ejemplar de estas revistas o algún modelo anterior? ¿O cómo uno puede suscribirse a esta revista? Que nos preguntaba uno de los asistentes. ¿Hablo yo o habla Lola? Bueno. No sé. Don Pedro. Bueno, yo. Bien, vamos a ver. La revista aragonesa de teología, que como hemos dicho, pues ya pues tiene más de 25 años, ha cumplido 25 años también, tenemos todavía un stock que se dice en inglés, un depósito en el propio centro, en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Digo esto porque si alguno de las personas interesadas pues querría pedir algún número en concreto, lo puede hacer perfectamente, ¿eh? O sea, ahora mismo no sé de memoria, porque siempre los números varían, ¿saben? Algunos quizá hay menos cantidad, otros hay más cantidad, pero sin duda alguna pues se podría incluso solicitar pues los números anteriores durante estos 25 años. Evidentemente, el lugar para pedir estos sitios es siempre el propio centro. La Secretaría, ahí vemos que están compartiendo con todos ustedes, secretaría@cretateología.es, o si no, biblioteca@cretateología.es. Y nosotros, muy gustosos, pues se las enviaremos. El esfuerzo, la labor de investigación, de trabajo intelectual, pues cuesta un poquito difundirla, eso es verdad. Por eso cualquier persona que esté interesada, muy a gusto, nosotros nos pondremos en contacto con ellos para que también pues, puedan conocerla asociaciones, parroquias o personas que realmente pues, crean que les puede aportar para su proceso de fe. O sea que si quieren, a mi nombre, si quieren hacerlo por personalizar aún más, Pedro Fraile, y entonces en Revista Aragonesa de Teología, que solemos decir RAT, pero se entiende, y nosotros gustosísimamente, por supuesto, se las enviaríamos. No sé si es una respuesta o no, pero quiero decir que estamos a favor de. Nunca encontraré de Pedro, y si uno se quiere suscribir también a los correos, también. a los que hemos... También. Vuelvo a compartir la pantalla con los correos. Sí, bueno, si quieren puedo dar el mío personal, del centro, el institucional. No, pero nosotros, Pedro, si nos solicitan a los correos institucionales de secretaría o de biblioteca... Ellos me comunican a mí y yo me hago cargo de que el número llegue a todas las personas que puedan estar interesadas. Personas o instituciones. Perfecto. Muy bien. Pues dicho queda. ¿Alguna consideración que quisiera? Un momentito que voy a ver. Podéis ver las preguntas que van formulando. Yo voy leyendo. ¿Cuánto cuesta la suscripción anual? Pues ahora mismo me acabas de coger en fuera de juego. Porque como estamos siempre con los recortes y con las elaboraciones, no podría decirte. Bueno, son 2 números que salen al año, pero no es cara porque evidentemente nosotros no hacemos esto, diríamos, para ganar dinero, sino solamente pues para minimizar costes. O sea, muy bien. Pues ya digo yo que son menos de 20 euros al año las 2 revistas. En principio no se va a subir. Sí. Muy bien. Y otra cosa más, estamos hablando de cómo se podrían encontrar, una pregunta que nos formulan, ¿se podrían encontrar algún índice de los artículos que se han publicado hasta ahora? Pues estamos en ello porque es la gran tarea que tenemos que hacer. Incluso también indexar en las grandes plataformas, porque muchas veces hoy en día es algo que se pide, se nos está pidiendo, ¿no? La posibilidad de que nuestros artículos formen parte de las grandes plataformas de los números. Ese es uno de los trabajos que estamos haciendo junto con la biblioteca y su directora Estela, precisamente es la labor que estamos trabajando en ello. No solamente los índices, sino incluso los propios artículos. Muy bien, hay una pregunta, una cuestión que se plantea también en este sentido y es que dice, ¿por qué estas revistas no deberían faltar en ninguna parroquia? Es una de las cuestiones que plantean y por tanto se entiende que las parroquias deberían suscribirse porque nosotros no podríamos. Bueno, aquí hay una, si queremos, más de tipo identitario, que sería pues porque la palabra aragonesa es importante, ¿no? Para todos los que somos aragoneses o sentimos Aragón en nuestra tierra, aunque
por distintos motivos pues no pertenezcan, no hayan nacido en Aragón, el hecho de que hace 25 años se hiciera un esfuerzo enorme por hacer también nuestra propia aportación a la teología, revista aragonesa de teología, que algunos podían decir, bueno, pues hay muchas revistas aragonesas, pero el esfuerzo era precisamente que aquí también, en el CRETA, nuestros profesores, las personas que colaboraban con nosotros, también teníamos la capacidad de afrontar los grandes retos teológicos y hacer un pensamiento elaborado. Entonces, yo creo que durante estos 25 años pues hemos conseguido mantener ese nivel. Ahora estamos intentando dar un puntito más, y es que vamos a pedir también, en cierto modo, que las elaboraciones sean más académicas. De hecho, algunos de ustedes habrán visto cómo en los últimos números pues exigimos a los autores, o pedimos, exigir queda muy mal, pues que los artículos vengan elaborados con notas a de pie de página, también con una bibliografía actualizada sobre los temas. Son pequeños pasos que estamos dando, pero sobre todo yo de las tres palabras incidiría en lo de aragonesa, porque es un esfuerzo enorme que estamos haciendo las iglesias de Cristo que caminamos aquí en esta tierra aragonesa, pues que creo que tenemos que apoyar entre todos. Y por supuesto difundirlo a las personas que estén interesadas, porque aprovecho para decir que el CRETA pues es para todos y que tenemos que conocerlo y tenemos también pues que apoyarlo en todas sus dimensiones. Muy bien, yo en todo caso también apuntaría que aunque se geste o se gestione algunas cosas en Aragón, las reflexiones son de carácter universal. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Concretamente, quiero decir pues, que valdrían igual estas revistas para cualquier parroquia de cualquier parte del mundo. Ah, bueno, sí. Es decir, la palabra aragonesa no quiere decir que sea una reflexión que se limite a problemáticas aragonesas, sino que sería que la gestamos, la gestionamos y le damos vida y calor pues en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Pero con vocación eclesial, quiero decir universal. Universal, por supuesto. Evidentemente, los artículos que he presentado son universales. De hecho, pues los profesores pues, están citando a pensadores actuales, pero de todo el mundo. Evidentemente sería absurdo decir vamos a citar a pensadores solamente nuestros. No tendría sentido. Ocurriría lo mismo con la revista, por ejemplo, Resonancias Catequéticas, que hay otro de los asistentes que nos dice, señores, ¿y esta revista no sería una lectura obligada, entre comillas, la lectura obligada, entiendo yo, no está entrecomillado, lo digo yo, para nuestros catequistas? Y cuando digo nuestros catequistas, entiendo que se está hablando de los catequistas de la Iglesia, no nuestros catequistas única y exclusivamente aragoneses. Bien, ¿Qué opináis? yo antes quisiera responder a la pregunta anterior. La pregunta anterior decía dónde encontrarla. Pues contesto lo mismo que ha dicho don Pedro. La encontramos en el CRETA, en los mismos correos, a nombre siempre de su director, don Juan Sebastián Teruel. O sea que si queréis que os manden la revista o suscribiros a ella, pues contactáis con su director, don Juan Sebastián Teruel. También la vais a encontrar en la Delegación de Catequesis de la Archidiócesis de Zaragoza. O sea que allí, si alguien quiere consultar un número o si alguien quiere ojearla, con toda libertad puede venir a la delegación, que está céntrica, y la puede mirar y la puede ojear. Yo desde aquí quiero llamar la atención, contestando la segunda pregunta, sobre yo creo que la obligación que tenemos todos de formarnos y la obligación que tenemos todos de leer y la obligación que tenemos todos de pensar. Entonces, fijaros que es cierto que Resonancias Catequéticas tendría que estar en las parroquias, pero vamos a diferenciar lo que son catequetas y lo que son catequistas. El catequeta es el experto en catequesis, el que está metido en la reflexión catequética, y el catequista es todo cristiano que comunica su fe, porque la ha hecho propia y se siente urgido a compartirla. Entonces, me parece que esta revista Resonancias va precisamente dirigida a catequetas, pero es muy importante que los sacerdotes, que los párrocos la tengan delante y la lean, y desde allí puedan también, por ejemplo, este número es esencial, porque de verdad se lanzó el directorio, escribimos una carta a todas las parroquias. Me parece que solamente han sido 3 parroquias las que nos han pedido directorios para sus catequistas. Señores, esto es muy serio.
Esto es muy serio. O sea, que solo 3 parroquias de toda la archidiócesis de Zaragoza me pidan directorios para sus catequistas, serísimo. Entonces, claro, luego hacemos, yo qué sé, una reflexión que o se queda hace 50 años o es una reflexión para andar por casa, por favor, vamos a ser serios. Sobre todo cuando en el centro tenemos un bienio de teología catequética. Y también desde aquí mi llamada a los alumnos de teología catequética a investigar, a investigar. Es necesarísimo. Bueno, no sé qué más. sí, para dar una respuesta a una de las preguntas que formulaba Gerard, que formulaba uno de los asistentes y que Gerard ha respondido en el chat que tenemos interno, en donde se formulan las preguntas, decía que el contenido, el índice o el contenido de la revista aragonesa de teología se encuentra indexado en Dialnet. Por tanto, cualquier asistente puede saber cuáles son los contenidos de los números que ya están indexados en esta revista, lo cual en sí mismo dice que la propia revista tiene reconocimiento académico suficiente como para poder estar en una red internacional de difusión de investigaciones, de investigadores, ¿de acuerdo? Para dar una respuesta inmediata a una cuestión que se planteaba hace un momentito. Yo por lo menos no tengo conocimiento de que haya habido ningún tipo de cuestión más. Es la 1:15 de la tarde ya prácticamente. Sí, ya, pues sencillamente ya daros las gracias, Pedro, Lola, daros las gracias por acercarnos estos números de nuestras revistas y también por vuestra reflexión y por vuestro trabajo en las revistas y en el centro. Al hilo de esa pregunta de por qué pues, deberían tener nuestras parroquias o por qué todos deberíamos un poquito estar pendientes de nuestras revistas, tenemos que reconocer que tanto las revistas como por ejemplo las jornadas responden a esa vocación de la que nos ha hablado ya don Gonzalo y la que nos ha estado también nuestro obispo y que está reflejada en el proemio de la Constitución Veritatis Gaudium, de ser auténticos laboratorios culturales, providenciales laboratorios culturales al servicio de la evangelización, al servicio de la fraternidad y al servicio de la revolución esa cultural que necesita este cambio de época en el que estamos viviendo. Es el esfuerzo un poquito que hacemos desde el centro y también trabajando en red, pues con otros autores y con otros profesores de otros centros, pues sencillamente pues para poder iluminar la realidad y para esa hermenéutica desde el Evangelio pues del mundo en el que nos toca vivir y actuar, ¿no? Yo creo que es también este esfuerzo también por razón suficiente pues para que pueda llegar a la mayor gente posible. Responde en definitiva a una vocación de servicio, quiere ser, como decía yo antes, una verdadera diaconía eclesial en lo que podríamos llamar una pastoral de la inteligencia, que creo que también a veces es importante y bueno, y por eso está puesto un poquito al servicio de todos. Pues finalmente gracias a todos por estar allí en el trabajo de esta mañana y recordaros que esta tarde nos volvemos a ver precisamente para abordar el tema de la teología y catequesis a partir del directorio para la catequesis, ¿no? De este nuevo directorio para la catequesis. Si no me equivoco, nos reunimos a las 7 de la tarde. Hora española. Hora española, a las 7 de la tarde, hora española. Peninsular, más bien, perdón, para no tener problemas. Hora peninsular. Y bueno, pues buen descanso, buena comida y esta tarde nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.